hay un tema, hay algo que quería mostrar que se me fue, no lo pude ver, que es lo que hemos hecho nosotros en obra, y con eso termino porque me dijeron que eran 20 minutos. Ahí abajo, por favor. Red de riego y embalses. Esto es lo que hemos hecho. Nosotros tenemos aquí aproximadamente 80 canales. Destaco Canal Azapa, que es un canal que es presurizado y que es una de las primeras obras que se ha hecho a nivel latinoamericano con esa tecnología. También está pronto a terminar y estaría en operación ahora este semestre. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos unas redes importantes, Cogotí, 114 kilómetros, 80 obras. Y aquí. Y embalses, hemos destacado los más grandes, 40 embalses. Puclaro, 200 metros cúbicos. Paloma, 748. El Yeso, agua potable Convento Viejo. Laguna El Laja, Colbún. Son tremendas obras, sin duda. Y esto, en conjunto, logra y permite que los embalses le cambien la cara efectivamente a las regiones. No es fácil hacerlo. Hay temas que tenemos que mejorar, pero sin duda nosotros como obra hidráulica queremos aportar a que efectivamente este país mejore en términos de infraestructura de agua. Esperamos haber representado bien al subsecretario y le agradecemos la invitación. Muchas gracias. Agradecemos a Claudio Darrigrandi, asesor del Ministerio de Obras Públicas, por su exposición. A continuación, iniciaremos el primer bloque de exposiciones desde una mirada internacional. Los invitados tendrán 30 minutos para su exposición. 5 minutos antes del término se encenderá la luz amarilla del semáforo, que se encuentra acá abajo, con el fin de respetar los tiempos del programa. Las preguntas que podrán realizar son para los expositores del segundo bloque del seminario. De igual manera, si quieren realizar preguntas a los expositores internacionales, las podrán realizar a través del correo cnr@cnr.gov.cl. Las preguntas a los expositores internacionales serán derivadas a ellos y las preguntas para los expositores del segundo bloque serán leídas durante la ronda final de preguntas. En esta primera intervención conoceremos la presentación titulada Grandes obras y gestión del agua en el contexto de la variabilidad y cambio climático en la costa norte del Perú, a cargo del especialista hidrometeorólogo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, señor Héctor Yauri Quispe. Lo invitamos a pasar adelante. Con un fuerte aplauso lo recibimos. Buenos días. En primer lugar, el agradecimiento al Gobierno de Chile a través del ministro Antonio Walker. Es un placer estar con ustedes y compartir algunas experiencias desde una perspectiva nacional, tal vez de una perspectiva también local y regional, como es la costa norte del Perú. Hablando un poco de cooperativismo, de asociatividad, el conocimiento es muy importante para afrontar esta problemática que estamos tratando en este momento, lo que es la sequía. Tal vez en el Perú la sequía tiene una mayor relevancia en la parte centro y sur del Perú, sin embargo en la parte norte no es tan evidente si hacemos una comparación en el tema de la escala temporal. Tal vez las sequías más severas se presentan en la parte centro-sur del Perú, en la medida que estos pueden durar meses, como por ejemplo el año 2016, cuando tuvimos un niño. Sin embargo, en la parte norte del Perú, lo que normalmente ocasiona problemas es los periodos secos. O sea, no son tal vez sequías, sino por la duración temporal, pueden ser periodos cortos de ausencia de lluvias, que develan un poco la vulnerabilidad en el sentido que gran parte de la actividad agrícola de exportación del Perú está en la parte norte. Bueno, un poco con estas palabras empiezo mi exposición.
A ver, en las últimas décadas en el Perú hemos tenido eventos de emergencias declaratorias, lo llamamos ahí, declaratorios o estado de emergencia, en este caso no solamente por sequía, sino también por déficit pluvial o por déficit hídrico. Son términos que normalmente utilizamos en el sentido que tienen diferentes orígenes. A veces ocurre que un déficit pluvial, cuando ocurre una deficiencia de lluvia o una anomalía en un mes particular, puede generar una problemática, en cuanto muchas veces no coincide con el aumento de la demanda. Ahora, también ocurre déficit hídrico. Por ejemplo, este año se ha declarado en emergencia por déficit hídrico una zona particular de la parte costera de Piura, en el sentido que no se presentaron las lluvias regulares durante el verano, y esta deficiencia de lluvia se extendió durante la época de estiaje y coincidentemente estuvo de la mano con un aumento de la demanda durante este periodo, por lo tanto hubo un déficit hídrico. Entonces, no solamente hay una connotación del tipo natural del peligro que significa las anomalías de lluvia, sino también hay una connotación social, en cuanto que cada vez encontramos que la demanda de agua está aumentando, no solamente por el incremento de la extensión agrícola, sino también por el consumo. Como mostré en el sur, las anomalías de lluvia son más evidentes a una escala interanual, quiere decir que podemos determinar periodos de sequía muy prolongados, con mayor severidad, tanto en la intensidad como en la duración. Sin embargo, en la costa norte del Perú, digamos todo lo que es cercano al Ecuador, hemos encontrado que esto está más ligado con una variación a una escala menor, una escala incluso interestacional. Y es por eso que de alguna manera los sistemas agrícolas que están expuestos a los riesgos que ocasionan esta irregularidad de la lluvia que se puedan presentar en esta zona. Un poco los grandes reservorios, ya tenemos muchos reservorios, y estos reservorios generalmente son producto de trasvase de agua de la parte del Atlántico, de alguna manera reducen el impacto que pueda generar la ausencia o la deficiencia de lluvia que se pueda presentar. Es una medida estructural que se está llevando a cabo actualmente. Por ejemplo, en uno de los más grandes reservorios que tenemos es el reservorio de Poechos, que de alguna manera utiliza el agua de toda una cuenca muy grande, una cuenca binacional, Catamayo-Chira, que es de la parte ecuatoriana. Tiene casi el 50% de su capacidad útil disminuida por la colmatación. Este año se ha hecho un proyecto de afianzamiento, se está incrementando un 20% más y se le está incrementando el periodo de vida útil. Casi un tercio de la superficie agrícola peruana es por riego regulado. Sin embargo, 2/3 de la superficie agrícola es por secano. Entonces vemos que hay una connotación territorial en cuanto al efecto o el impacto de la sequía. De acuerdo a algunos informes, en este caso de la Autoridad Nacional del Agua, del 2000 al 2010 se reportaron 163 eventos de sequía, del cual 127 corresponden a la vertiente del Pacífico, o sea, prácticamente toda la costa peruana, 25 en la vertiente en este caso debe decir del lago Titicaca, del Titicaca, y 11 en la vertiente del Atlántico. Las sequías en el altiplano, en la parte de Puno, sobre todo en el sur de Perú, son mucho más severas y hacemos recordar que uno de los eventos más fuertes que tuvimos en la vertiente del Atlántico, en la selva peruana, fue el año 2010. Una información más actual respecto a la incidencia de la sequía es la información que tenemos del Instituto Nacional de Defensa Civil del 2004-2014, donde reportan casi 49.000 emergencias, del cual 605 aproximadamente corresponden a eventos de sequía, en porcentajes menos del 2%. Sin embargo, todos sabemos que el efecto que tiene una sequía o un déficit de lluvias es mayor en el sentido que tiene un efecto acumulativo a mayor plazo. Bueno, paradójicamente, como mencionó el ministro, el agua presenta un saldo favorativo en el Perú. Aproximadamente el volumen de agua disponible es casi 1.768.000 millones de metros cúbicos,
Casi el 0.2% de este total de disponibilidad corresponde a agua subterránea, pero sin embargo existe un factor importante, que hay una desuniformidad desde el punto de vista territorial. Tenemos una inadecuada distribución, no solamente espacial, sino también temporal. Y este factor de temporalidad se ha visto ahondado últimamente por el cambio y por la variabilidad climática, ¿no? Los regímenes de lluvias están sufriendo un cambio importante. En general, las lluvias durante el periodo de máxima intensidad se están concentrando en ella y tenemos periodos de estiaje mucho más largos. Incluso hay periodos cortos de déficit pluvial que están afectando no solamente la disponibilidad de agua, sino también el manejo mismo que se le da, en este caso, al reservorio o a la gestión de recursos hídricos. En promedio, la disponibilidad per cápita de agua en el Perú es casi 59.000 metros cúbicos por hectárea por año. En el Atlántico tenemos alrededor, o sea, en la parte de la selva un poco más de 292.000, y en la parte del Pacífico alrededor de 2.000 metros cúbicos por habitante por año. Sí, la distribución territorial de la demanda es asimétrica y lógica, ¿no?, con respecto a la oferta hídrica. Como podemos ver aquí en la vertiente del Atlántico, casi el 97% de la disponibilidad hídrica solamente se concentra alrededor del 30% de la población, que representan casi un 17% del PBI. Respecto a la parte del vertiente del Pacífico, a la parte costera, tenemos una disponibilidad de casi de 2% y la población asentada es alrededor de 66%. El PBI en esta zona es casi, en la parte costera, en la vertiente del Pacífico, es un poco mayor al 80%. Y el uso efectivo que se le da a la disponibilidad de agua es solamente el 47%. 53% no se usa apropiadamente, gran parte del agua se va al mar. Bueno, para enfrentar esta problemática de la sequía o el déficit pluvial o el déficit hídrico es importante los sistemas de monitoreo y alerta. En el Perú, en particular en el CENAMI, se elaboran productos y servicios para alerta. En este caso, nosotros detectamos el peligro y evaluamos el riesgo probable de la misma, y eso lo emitimos, en este caso, al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo para que construyan sus propios escenarios. Normalmente es una información que se brinda de manera oportuna y recurrente, y es por eso que los sistemas de defensa civil, y no solamente sistemas de defensa civil, sino también las autoridades locales del agua, utilizan esta información para, de alguna manera, afrontar cualquier eventualidad que esté relacionada con un déficit pluvial. Utilizamos diferentes índices para monitorear la sequía. En el caso particular de la lluvia es un índice estandarizado de la precipitación, pero también utilizamos un índice estandarizado del caudal. Aquí podemos ver una imagen del mes de marzo del 2016, en el cual sufrimos una sequía bastante importante, sobre todo en la parte sur del centro y sur del Perú, donde se presentaron una sequía moderada, ¿no? Y esto está relacionado mucho con el meganiño que se presentó el año 2016, que tuvo un impacto bastante negativo en la parte sur del Perú. Este es un índice que nosotros utilizamos, y cuando es un mes nosotros lo asociamos mucho con una sequía meteorológica, que es la que es mucho más recurrente en la parte norte del Perú, y cuando es mayor a 3 meses y menor a 6 meses lo consideramos como una sequía agrícola. Es la que es mucho más frecuente su ocurrencia en la parte centro y en la parte del sur de Perú, y en mucho menos frecuencia ocurren sequías hidrológicas, quiere decir que aquellas anomalías o deficiencias de lluvia que pueden prolongarse por más de 9 meses. Esta es una imagen actual de las condiciones que tenemos en cuanto a la evaluación y el monitoreo de la sequía. Tal vez la información que mostraron anteriormente guarda mucha relación con lo que viene ocurriendo en el sur del Perú. La coloración verde indica que en los últimos 3 meses en la parte del Perú no tenemos
condiciones moderadamente húmedos a muy húmedo, ¿no? Quiere decir que es favorable las condiciones hídricas y de lluvias en esta zona, a diferencia de lo que estamos observando en la costa norte del Perú, donde sí se ha establecido una condición severamente seca. Esto incluso se ha extendido desde el verano del presente año, se ha extendido hasta agosto y septiembre del presente año, y por lo tanto la incidencia los sistemas agrícolas, sobre todo en los cultivos de exportación, en la parte baja, y aquellos que utilizan agua de riego no regulado, están sufriendo los impactos, ¿no? Como mencioné, actualmente hay una declaratoria de emergencia por sequía en la parte baja de toda la costa norte, y los aportes que se presentan en los ríos, sobre todo transfronterizos, hacia el Piura, Tumbes y gran parte de los valles del Lambayeque, en general, la costa norte son deficientes, ¿no? Hay una polaridad bastante marcada. Normalmente observamos que cuando el centro y sur es excesivo o favorable en términos de lluvia, siempre el norte es detrimente, ¿no? Ahora, si a eso enmarcamos la situación de que se ha pronosticado un niño para el presente año, a fines de año y los meses de verano, sabemos que los impactos que tiene un niño normalmente son pocas lluvias en la parte centro y sur del Perú, ¿no? Entonces, normalmente existe esa polaridad de tener o exceso de lluvia en la parte sur y déficit en la parte norte, o exceso en la parte norte y déficit en la parte sur del Perú. Bien, entonces, en los últimos años, como parte de la colaboración con los sistemas de gestión de riesgos y con la Autoridad Nacional de Agua para afrontar la sequía, se han hecho varios estudios desde el CENAMI. Lo que hemos hecho en el 2015, en el Servicio Nacional de Meteorología, es primero caracterizar la sequía. Entonces, se han determinado zonas que tienen un mismo patrón de comportamiento por la severidad y la duración de la misma, y se han establecido regiones, 8 regiones que tienen una misma naturaleza. Esto ayuda mucho a establecer y definir las actividades o acciones cuando se pronostica la ocurrencia de una sequía. Asimismo, se han determinado cuáles son los niveles de peligro. Lo que hemos empezado es para la parte centro y sur del Perú, donde normalmente se concentran las sequías, y el color rojo implica una mayor probabilidad de ocurrencia de sequía. Lo rojo es con mayor severidad, ¿no? y duración. Lo rojo es lo más intenso. Podemos ver que es en la parte del altiplano, en la parte también de Cusco y Arequipa. En general, gran parte de esta zona tiene una alta probabilidad de ocurrencia de sequía bastante intensa, ¿no? A diferencia de la parte centro y norte del Perú. Bueno, es siempre necesario un carácter prospectivo para saber qué hacer y qué medidas a tomar, ¿no? Al margen de las actividades de implementación de obras hidráulicas. Es necesario saber cuáles son las relaciones que hay entre el comportamiento del clima con el comportamiento de las lluvias. En el Perú se han hecho varios trabajos, y lo que se ha encontrado es, por ejemplo, que cuando el calentamiento ocurre en la parte oriental, vemos debajo de la figura una coloración roja triangular, tenemos lluvias en toda la parte de la vertiente del Pacífico. Y sin embargo, cuando el calentamiento es en la parte central, ocurre en la vertiente del Pacífico y también en la vertiente del Atlántico, sobre todo en las partes altas, en la parte altoandina, donde están las partes altas de las cuencas y donde está la mayor producción de agua, que hay menos lluvia, ¿no? Cosa diferente ocurre con la Niña, ¿no? Hay más lluvias cuando tenemos un enfriamiento en la parte central, pero como sabemos actualmente el pronóstico es de que va a haber un calentamiento en la parte central. Es mucho más probable, casi el 70% de que ocurra un calentamiento en la parte central, por lo tanto es muy probable que ocurra este escenario. Entonces, esta información es compartida y debatida en los espacios tanto locales como nacionales para que se tomen las acciones correspondientes, sobre todo en términos de mitigación. Un último trabajo que se realizó el año pasado fue cómo se relacionan los ríos, porque es importante saber, en el caso del almacenamiento de los reservorios, cómo se comportan los ríos en términos de, en este caso del ENSO, ¿no? del niño. Entonces se encontró una relación bastante importante que durante años niñas y durante años niños costeros hay un incremento positivo, en este caso de un río particular de la costa norte del Perú.
¿no? Y para hacer un mejor análisis se calculó la diferencia de estos dos comportamientos, tanto en la parte central del Océano Pacífico como en la parte oriental, y se encontró un índice mucho más significativo para pronosticar el comportamiento de agua en este río. Entonces, como ven, estamos tratando de generar nuevos índices para anticipar y prever mejor el comportamiento hidrológico de los ríos en la costa norte, lo cual de alguna manera nos hace mucho más eficiente en cuanto a conocer el comportamiento de los principales reservorios en la zona. El cambio climático está un poco alterando las reglas de operaciones de algunos reservorios. Aquí podemos ver en la parte inferior izquierda solamente lo que está en el círculo, el color azul, que es podemos ver una curva más grande, y después tenemos una curva verde, que son, la curva azul es del año 2000 al 2017, del 2001 al 2018, y la curva verde es del año 81 al 2000, son casi 20 años de comportamiento. Esto es el caudal o el volumen que ingresa al reservorio Puecho, que es una cuenca bastante grande, una cuenca binacional, prácticamente es la que abastece de agua a todo el departamento de Piura, tanto para uso agrícola como para consumo. Y podemos ver que hay una variación, ¿no? Hay un incremento del promedio, pero una disminución de la variancia. Entonces, eso hace que tengamos mucha agua, mucha disponibilidad de agua, pero en corto tiempo. Sin embargo, en periodo de estiaje como ahora, la disponibilidad de agua, la oferta de agua es mucho menor. Entonces, eso cambia de alguna manera no solamente las reglas de operaciones, sino también la planificación agrícola, porque gran parte de la mitad de año donde el periodo de estiaje se presenta, hay una campaña en la cual se siembra algunos cultivos de transición. Por lo tanto, tiene que haber una política de cambio en este sentido, en la medida que cada vez se está incrementando las áreas agrícolas con cultivos perennes, ¿no? Bien, tal vez como mencionaba en la parte norte del Perú, esta es la parte norte del Perú, los periodos secos no son muy recurrentes, ¿no? Los años secos no son muy recurrentes. En general, cada 2 de cada 10 años tenemos algunos periodos secos importantes, pero si uno analiza la variabilidad estacional se encuentra con detalles bastante importantes, ¿no? Que muchas veces rompen esquemas en cuanto al manejo de estos sistemas, de los reservorios y en general de la gestión de recursos hídricos. Solamente menciono el 2011 y el 2018, se pueden dar cuenta, la curva verde es lo que normalmente ocurre en cuanto a la disponibilidad de la oferta hídrica. En el mes de febrero y marzo es donde normalmente tenemos la mayor cantidad de agua en la región, pero sin embargo el 2011 y el 2018 tuvimos mucho menor agua en marzo. Es de los más de 70 o 80 años de información hidrológica que tenemos en la región, no se ha observado este comportamiento. Son los 2 primeros años en las dos últimas décadas en la cual hemos tenido este episodio, lo cual ha generado un caos bastante importante en el sector agrícola, en la medida que se esperaba que en marzo cubriera los déficits de los meses anteriores, y sin embargo no se presentó la cantidad prevista y generó una situación de déficit hídrico bastante importante. Es por eso que indicaba que en la parte norte del Perú no solamente, tal vez los años secos no son muy importantes, sino esta variación que hay entre estaciones, estos veraníos, estos déficits de lluvias que pueden durar semanas o pueden durar hasta un mes, que afectan, digamos, todo el periodo, que afectan regularmente el periodo de lluvias, son las que están generando los problemas y los escenarios de déficit pluvial y hasta sequía en la gran parte de zona del Perú. Y es por eso que es necesario también el conocimiento y el monitoreo de la misma, ¿no? Bueno, hay medidas estructurales que se están ejecutando para reducir los riesgos frente a la sequía. Hay algunos proyectos bastante importantes, en el particular hablamos de trasvases de agua, en la zona de la vertiente del Atlántico, donde tenemos mucha mayor disponibilidad, casi el 97% del agua, de ese casi 1.768.000 millones de metros cúbicos, la mayor parte se encuentra en la vertiente del Atlántico. Entonces, se han hecho obras de trasvase no solamente de la vertiente
del Atlántico, o sea, de la cordillera andina hacia la vertiente del Pacífico, sino también hay trasvase de agua de la cuenca costera, ¿no? De la misma vertiente del Pacífico. En el departamento de Piura, de donde provengo, hay una derivación hacia un reservorio, el reservorio San Lorenzo. También hay un proyecto Chaimochi y Chineca que trasvasa agua del río Santa a las cuencas deficientes de la zona. Hay una derivación de agua del río Majes a las pampas áridas de Arequipa, aquí en la parte sur del Perú. Actualmente hay una segunda etapa donde se está derivando ya agua de la vertiente del Atlántico hacia el Pacífico. Tenemos un proyecto Olmos, que ya está en ejecución en la parte norte del Perú, proyecto Tinajones, y el proyecto Alto Piura, que es de donde provengo. El proyecto especial Olmos Tinajones se ubica en la parte norte del Perú, como indiqué, se trasvase agua de la vertiente del Atlántico hacia la vertiente del Pacífico. Es muy importante en el sentido de que las tierras que se piensan irrigar están solamente a 50 a 100 kilómetros de distancia del mar y están casi 200 kilómetros del principal puerto que tenemos en el norte del Perú, que es Paita. Tenemos un clima agradable, un clima favorable para la producción de cultivos de exportación. Tenemos muy buenas carreteras entre Piura y Chiclayo en la parte norte del Perú, lo que hace favorable desde el punto de vista geopolítico la construcción, lo que hizo favorable, ¿no? Porque ya está en ejecución este proyecto. Lo que se ha hecho aquí es trasvasar las aguas de un río, del río Huancabamba, aquí podemos verlo. Esta es la cuenca, este es el río Huancabamba que va de norte a sur, ¿no? Aguas abajo, y tenemos el río Chotano de sur a norte. En este caso, para el proyecto Olmos, lo que se ha utilizado es las aguas del río Huancabamba. Se ha hecho un túnel trasandino, el túnel uno de los más profundos a nivel mundial, casi 19.8 kilómetros. Se ha trasvasado el agua desde la parte de la vertiente del Atlántico del río Huancabamba hacia el río Olmos, ¿no? En una segunda etapa se piensa trasvasar en el sentido de que el río Huancabamba, para la tercera etapa de generación eléctrica y para ampliar la frontera agrícola, no es suficiente trasvasar aguas de otros ríos, ¿no? Que son el río Tabacones y el río Manchara, donde hay una mayor disponibilidad de agua. El componente tiene tres componentes. Primero es el trasvase de agua, cuya operación ya empezó en agosto del 2012. El segundo componente es la generación hidroeléctrica de casi 850 gigawatts por hora al año. Y el tercero es la infraestructura de riego y puesta en valor de casi 38.000 hectáreas, ¿no? Ya actualmente se ha puesto a concesión y a venta gran parte de estos 38.000 hectáreas de tierras riesas, y también hay un mejoramiento de alrededor de 5.500 hectáreas que corresponden a los valles antiguos o tradicionales de la zona. Es un proyecto de trasvase de agua de la vertiente Atlántico a la vertiente del Pacífico. Aquí podemos ver algunas características hidráulicas de este proyecto. El río Huancabamba, ¿no? Hay una presa Limón, se deriva a través de un túnel de más de 19 kilómetros. La altura o la profundidad con respecto a la cordillera es casi 2 kilómetros. Luego esta es trasvasada y se va a hacer generación de obras hidroeléctricas y después obras de riego para una subasta de más de 38.000 hectáreas en la parte baja y además para el mejoramiento de 5.500 hectáreas, ¿no? Son más de 43.500, alrededor de 45.000 hectáreas que van a ser beneficiadas, que son beneficiadas actualmente con el proyecto Olmos, que ya está en ejecución. Aquí podemos ver algunas imágenes de cuál es el área agrícola, la frontera agrícola que ha sido implementada o beneficiada con este proyecto. Son 5.500 hectáreas que se cultivan actualmente, tradicionales, que hay un mejoramiento, y tierras nuevas a irrigar son alrededor de 38.000 hectáreas que ya están puestas en subasta e incluso algunos ya en producción con cultivo de caña de azúcar, espárragos y uva, ¿no? Y otros. Dentro de las obras hidráulicas que se han realizado en este proyecto tenemos dos embalses. Este es un embalse Palo Verde, que tiene un volumen útil de casi 640.000 metros cúbicos, ¿no? Esta es una de las características que tiene el proyecto Olmos.
Y acá podemos ver un poco la ingeniería de detalle de este túnel trasandino, que es uno de los más profundos a nivel del mundo, el segundo tal vez. Tiene casi 2 kilómetros de cobertura máxima y una longitud de aproximadamente 19.8 kilómetros. Hay una presa Limón de casi 45 millones de metros cúbicos que deriva el agua del río Huancabamba hacia la vertiente del Pacífico, ¿no? Bueno, este es el proyecto Olmos, pero también hay un proyecto Aguas Arriba, también utilizando las aguas del río Huancabamba, es para irrigar las tierras desérticas del Alto Piura, la zona costera del departamento de Piura, para irrigar 19.000 hectáreas. Es derivar el agua del río Huancabamba a través también de un túnel de menor tamaño, de casi 13 kilómetros, a través también de la cordillera, para derivarlo hacia la vertiente del Pacífico. En particular, esto es hacia el río Piura. Esto está en ejecución, actualmente hay una cierta demora en la construcción del túnel, estamos aproximadamente, eso es 13, un poco menos del 20% en construcción. Esperemos que se retornen las actividades para que en su futuro también sea este proyecto viable en ejecución como se está llevando el proyecto Olmos.